Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos todos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, más hermosa, más ungida. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos una vez más. Domingo y que de Ramos. Domingo de Ramos, celebramos la entrada del Rey. Y vamos a Mateo capítulo 21, los primeros 5 versos de la Nueva Traducción Viviente, que dice: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea de allí, les dijo, en cuanto entren verán una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué está haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces le permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que le rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oh, gloria a Dios. Déjenme ver si puedo aquí darle share a esto, si puedo de alguna forma. No sé cómo hacerlo. Siempre me pasa. La tecnología. Nada que ver. Le doy share después que termine el mensaje. Ok. Había una expectación en la mente de la mayoría del pueblo judío de que el Mesías estaba a punto de llegar. Y ellos esperaban que fuera un príncipe temporal. Todo el mundo estaba en la expectativa. Que fuera alguien que combatiría contra los romanos y restauraría a los judíos su nacionalidad perdida. Había muchos que, aunque no creían en Cristo con una fe espiritual, esperaban que fuera tal vez para ellos un grandioso libertador temporal. Es por eso que habían querido apoderarse de él para hacerle rey, pero él se retiraba. Prevalecía un ávido deseo que alguien, cualquiera que fuera, izara el estandarte de la rebelión y pasara al frente del pueblo en contra de sus opresores. Ahora, vamos a hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de este tema, tenemos que irnos a la historia. ¿Por qué los israelitas estaban en la espera de un rey? ¿Qué históricamente estaba sucediendo con ellos? Y tenemos que hacer o ver entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento qué había sucedido. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Ah? Del Antiguo Testamento. Malaquías. Ok. Pero mira qué curioso. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Sin embargo, no fue el último que se escribió, pero fue el último que se colocó. Pero independientemente
Que haya sido o no haya sido Malaquías, yo sé cuáles fueron porque lo estudiamos aquí cuando teníamos el discipulado de los miércoles. ¿Cuáles fueron los últimos libros que se escribieron? Esdras y Nehemías. Así que, aunque Malaquías sea el último libro que está colocado en la Biblia, la verdad es que los últimos libros que se escribieron fueron Esdras y Nehemías, y no eran dos libros, era uno que luego se dividió. Ahora, ¿qué sucedió entre Esdras y Nehemías y el primer evangelio, que fue cuál? Mateo. Que, by the way, el primero que escribió fue Pablo, no fueron los... Pero eso es harina de otro ¿qué? De otro costal. Algo sucedió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo hubo entre uno y otro? ¿Quién sabe la respuesta? 400 largos años. Años de un silencio sepulcral de parte de Dios. Se conocen como los 400 años de silencio. Esta expectación de los judíos, este anhelo de un rey, no se da en el vacío. Hay una historia tras esto. Y yo dividí esta historia, bueno, según mis hallazgos, en 4 periodos. El primer periodo es el periodo persa, que fue en el año 549 antes de Cristo, y comienza con el reinado de Ciro, y lo estudiamos. Los babilónicos con Nabucodonosor invadieron Jerusalén y se llevaron los israelitas para Babilonia, y dejaron en Israel unas personas viviendo, unos habitantes. Luego llega Ciro, derrota los babilonios y le da permiso al pueblo de Israel que regrese a su país. Cuando los israelitas regresan a su país, se encuentran unos habitantes que dejaron viviendo allí. ¿Sabes quiénes son esos? ¿Quiénes son, pastora? Usted los conoce muy bien. Se llaman samaritanos. Cuando llegan los israelitas de vuelta, ¿cómo usted cree que se sentían los samaritanos? Estaban en total ¿qué? Desacuerdo. ¿Para qué esta gente viene para acá para atrás? Porque ya ellos tenían en la idea la construcción de un templo en el monte. Por eso la conversación de Jesús, ¿con quién? Con la samaritana en el pozo de Jacob. Y no podemos entender lo que Jesús decía si no conocemos la historia de qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, vamos a la historia. El imperio persa, en sus conquistas, eran muy respetuosos con las culturas dominadas, respetando sus religiones y sus costumbres. Durante esta época, los judíos seguían esperando las promesas de la restauración total de Israel, prometidas por Isaías y por Ezequiel. Y aunque fue un tiempo de cierta permisividad hacia ellos, no dejaron de ser súbditos de otro imperio. Durante este tiempo se escribieron los últimos textos bíblicos del Antiguo Testamento, y esto fue el inicio de los 400 años. Lo que significa que después de los babilonios, ¿quién dominó a Israel? Los persas. Ok. Estamos hablando de un pueblo al que Dios le prometió ¿qué? Libertad. El problema con esa promesa es que es una promesa condicionada. Lo estudiamos, ¿cierto? Hay promesas como la de Abraham, que eso no tiene condición, pero hay otras promesas que son condicionadas. ¿Condicionadas a qué?
condicionadas a la obediencia. Deuteronomios capítulo 28. Estas cosas te sucederán si obedeces. Y estas cosas te sucederán si desobedeces. Y el problema sigue siendo el mismo. Hay una promesa de salvación para la iglesia, ¿cierto? Cree en el Señor Jesucristo y será ¿qué? Salvo. ¿Eso cambia? No. Pero hay otras bendiciones que dependen ¿de quién? De ti. Hay un mandamiento con promesa. Honra a padre y madre y ¿qué? Y serán largos tus días sobre la tierra. No los honres, ya tú sabes lo que te va a pasar. Entonces nosotros estamos queriendo vivir en una gracia absoluta, donde no importa lo que nosotros hagamos. Mire, hermano, hay leyes, hay principios. Si usted tira esa botella de agua para arriba, sálgase porque le va a caer en la cabeza. Y a veces queremos hacer lo mismo con las leyes de Dios. Queremos tirar la botella para arriba, pero que no caiga para abajo. Pues ¿sabes qué? La ley de la gravedad dice que si tú tiras la botella para arriba, la misma botella te va a caer para abajo. Y queremos vivir un evangelio al garete, como nosotros queremos. Pero aún así, tener las bendiciones de Dios. Yo quisiera decirte que así funciona, pero no funciona así. Lamentablemente, hay consecuencias para nuestras acciones. Esa es la verdad. Un segundo periodo, el periodo griego. Y una de las características de la conquista griega, a diferencia de los persas, es que establecían colonias de griegos en las ciudades conquistadas. En un principio los griegos solo se mezclaban con los nobles de las zonas conquistadas, pero posteriormente empezaron a mezclarse con toda la población. Incluso se producían matrimonios entre soldados griegos y mujeres de los pueblos conquistados, por lo que las costumbres griegas se mezclaban con mucha facilidad con las costumbres locales. En este periodo surgieron los fariseos y los saduceos. Estos últimos eran un grupo de judíos que abrazaban la cultura y el pensamiento griego, liberalizando algunas de las leyes judías, racionalizando la fe, por ejemplo, negaban la resurrección y ocupándose influyentemente de la política. La contraposición a los saduceos estaban los fariseos, que se abrazaron fuertemente a las tradiciones judías y a la ley, luchaban fuertemente contra todo aquello que no cumplía firmemente las tradiciones hebreas. En este periodo se tradujo el Antiguo Testamento al griego bajo el reinado de uno de los reyes, Ptolomeos. Ahora, tenemos influencia persa, ahora tenemos influencia griega en el pueblo judío, pero ellos seguían siendo ¿qué? Súbditos. Tercer periodo, los macabeos. Esto mete miedo. El periodo de los macabeos es una cosa impresionante. Si quieres leerlo, busca la Biblia católica y ahí está. Macabeos son libros apócrifos, no son libros que están incluidos en el canon, en la Biblia tuya y mía, pero sería bueno que tú los leas. Además está el Evangelio de Pedro y un montón de otros libros que yo los he leído. Y este periodo es impresionante. En una revuelta judía, Antíoco se vengó profanando el templo de Jerusalén. Fue este acto el que Jesús menciona en Mateo 24:15 como la abominación desoladora, predicha en Daniel 8:14. Antíoco recuperó Jerusalén matando a 4,000 personas en 3 días. Y miren lo que este hombre hizo. Sacrificó una cerda en el templo
hizo un caldo con la carne y roció todo en el lugar sagrado. El cerdo era un animal inmundo. El lugar del sacrificio era un lugar santísimo, donde se rociaba la sangre del cordero, y ¿puedo hablar boricua? Este anormal, perdón, perdí el caché, este salvaje, este demente, este hijo del diablo, sacrificó una cerda y roció, se me paran los pelos. Eso eran los macabeos. Y ahí estaba Israel. Y luego en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo Magno entró en Jerusalén y envió a Roma a Aristóbulo. No le pongas así a tu hijo. Aristóbulo II entregó de nuevo el cargo de sumo sacerdote al débil Hircano II. Mire, mi hermano, ¿usted sabe de dónde viene el ministerio sacerdotal? ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda de eso? Porque nosotros estuvimos un año cada miércoles estudiando esto, y esto tenía un propósito, ese discipulado, para cuando yo te hablara de estas historias, tú supieras de que yo te estoy hablando. Ahora vamos a refrescar nuestra mente. Los sacerdotes de Israel, ¿de dónde provienen? Vamos, ¿de dónde? De una tribu, la tribu de Leví. ¿Quién fue el primer sacerdote? Aarón y sus hijos. Eran los encargados de servir en el templo. A Aarón le planchaban los calzoncillos. Las vestiduras sacerdotales era una cosa espléndida. Ellos tenían un ritual, una cosa increíble. Tipificaba la santidad. Los panes sin levadura, el incienso. Ese era su oficio de todos los días, por la mañana y por la tarde. Y una vez al año el sumo sacerdote hacía expiación por sus propios pecados. Y luego entraba al lugar santísimo, lo amarraban, le ponían unos cascabeles, porque si él no estaba limpio, Dios lo mataba. Miren si era una cosa santa y sagrada. Y había una forma de escoger el sumo sacerdote y los que ministraban en el templo. Y viene este loco y escoge los sacerdotes que a él le vienen en gana. ¿Usted me está escuchando? ¿Por qué usted cree que los israelitas gritaban, ¡Hosana, Hosana! Los babilonios se los llevaron presos. Los griegos estaban sobre ellos. Los persas, ahora los romanos. ¿Cómo usted no va a querer a un rey? Ahora usted tiene que acordarse que después del periodo de los jueces, Israel pidió un rey porque querían ser como el resto de las naciones, y ese es el problema. Ese es el problema que tenemos usted y yo cuando nos convertimos, que queremos que el rey entre a nuestras vidas, pero que sea un rey como lo tienen el resto de las naciones. Y ese es el mensaje de hoy. Él no es un rey como nosotros pensamos. Él no es un rey como nosotros queremos. ¿A alguien le gusta el deporte?
Ok, ¿alguien es de Golden State? Ok. Hermano, por favor, se lo suplico. No le pida a Dios que ganen el campeonato. Ok, ¿usted entiende lo que estoy diciendo? Y da gracias, pero es serio. Mire, hermano, hay gente que ora hasta por una pelea de boxeo. ¿Ah? Los cristianos, cuando peleaba Tito, oraban al cielo para que ganara Tito. Dios no se mete en eso. ¿Tú sabes quién va a ganar? El más duro que dé. El más preparado que esté. El más ejercicio que haya hecho. El mejor que se haya alimentado. El más destreza y talentos que tenga. Empieza con la genética. El más largo los brazos que tenga. Un montón de factores. Pero el único que no se mete ahí es Dios. Si usted es soltera, no le pida a Dios el marido de nadie. Mire, hermano, le voy a hablar de un disparate. Todo lo que pisare la planta de mis pies, Dios me lo va a entregar. Pues a mi casa no vaya a pisar nada porque esa casa es mía. Yo le puedo dar la libreta. Entonces queremos un rey a nuestra conveniencia. Ese es el mensaje. Israel quería un rey temporal que los librara de los romanos. Pero ellos venían pidiéndole eso hace mucho tiempo a Dios, que los librara de los persas y que los librara de los macabeos y que los librara de los babilonios. Pues eso no era nuevo. Y los mismos que gritaron Hosana, los mismitos, cuando se dieron cuenta que Jesús no era el rey que ellos querían, también gritaron crucifícale, crucifícale, crucifícale. En el periodo de los romanos, aún los sacerdotes eran nombrados por Herodes y sus sucesores. Se anteponía la consolidación de un estado a la religión. Para eso era necesaria la protección romana, aunque la intención era ser un estado independiente. En esa época surge el partido político de los herodianos. Y durante ese periodo nació Jesús. Y Jesús vino con una misión. Y yo tengo 6 páginas escritas, pero yo te lo tengo que decir en mis palabras. Jesús tuvo una tremenda tentación el día de su entrada triunfal. Él pudo haber dicho, yo voy a ser el rey que ustedes quieren. Pero todos nosotros sabemos que esa no fue su decisión. Él no decidió eso. Porque su misión era otra. Aquella gente habían visto los portentos que Jesús había hecho. Todo el mundo estaba yendo a ver a Lázaro. Todo el mundo iba para Betania. Porque se corrió la voz de que Jesús resucitó un hombre después de 4 días de muerto. Y como ellos sabían que al tercer día el alma se despegaba del cuerpo, dijo, esto sí es un milagro. Un milagro que va en contra de todo lo que nosotros conocemos. Porque ellos tenían un montón de cosas en la cabeza. De los persas adquirieron cosas paganas. De los griegos también. Y aún de los romanos. De todo el que los dominaba. O dime que tú no tienes cosas de la iglesia católica. Dime que a veces tú no haces. Mire, hermano, nosotros tenemos más cosas de la iglesia tradicional de lo que usted piensa. Tenemos metido aquí pensamientos tradicionalistas.
Y usted se convierte y usted viene con esas costumbres aquí. Y el trabajo pastoral es desintoxicarlo de todo eso. Tenemos más cosas paganas de las que nosotros podemos pensar, que hemos adquirido por años de años de años. Mire, hermano, nosotros estamos viendo una serie española. ¿Y sabes cómo dice uno de los actores? Iceberg. De las cosas. Pero ellos no dicen así. Ellos dicen iceberg. ¿Por qué? Es sencillo. ¿Por qué? No. ¿Sabes cuál es la razón? Que ellos no tienen influencia norteamericana. Bueno, que no es norteamericana, es anglosajona. Porque Norteamérica es más que Estados Unidos. Norteamérica es Canadá, Norteamérica es México. Bueno, México es Suramérica. Norteamericano, no, estadounidenses. Americanos son hasta los de Patagonia. Pero los españoles, como no tienen, nosotros somos mofongo con ketchup. ¿Usted sabe lo que es mofongo con ketchup? Vaya a una cafetería. Se lo voy a probar. Vaya a una cafetería. Y dígale, joven, por favor, deme un emparedado de atún. ¿Qué? Que me dé un emparedado de atún. ¿Qué es eso? Un tuna sándwich. ¡Ah! ¿Usted me puede dar un perro caliente? ¿Un qué? Un hot dog. ¡Ah! ¿Qué tal la crema agria? Crema agria. Sour cream. ¡Ah! Eso es mofongo con ketchup. Hay palabras en español que usted no sabe. ¿Ah? Wi-Fi es el Wi-Fi. Ok, eso no, eso. ¿Hay una palabra en español para Wi-Fi? Alguien que lo diga, vamos, hágame quedar mal. Alguien que diga cómo se dice Wi-Fi en español, porque hay una palabra para Wi-Fi en español, pero usted no la usa ni la conoce. Red aérea inalámbrica. ¿Qué sé yo cómo se dice? Porque nadie la usa, porque tenemos una fuerte influencia. ¿Cómo se llama Wi-Fi? No saben. Yo tampoco. Ya se conecta. ¿Entienden? Nosotros no decimos iceberg. Pues la iglesia tiene demasiada influencia tradicionalista. Esa es la verdad. Por eso el que llega a tu casa de restauración familiar tiene que venir con una mente enseñable. Jesús tenía dos opciones. La muerte por haber decepcionado la expectación popular, o de lo contrario, debía ceder a los deseos del pueblo y ser coronado rey. Y ustedes todos saben lo que él eligió. Porque él vino a salvar a otros, no para ser ungido rey en el sentido que los judíos entendían. El Señor había obrado un milagro sumamente extraordinario y todo el mundo lo quería. El milagro estaba comprobado. Habían testigos. Y la gente decidió en ese momento que lo harían rey, que debía salir al frente de las huestes de Roma. Ellos pensaban que él había de ser un libertador temporal, y cuando posteriormente descubrieron que estaban equivocados, le odiaron. ¿Por qué tú crees que lo mataron? Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender? Y con esto estoy cerrando. Sobre la entrada triunfal. Jesús se proclamó rey. Esa es la verdad.
Y esa proclamación había estado en un segundo plano hasta ese momento. Pero antes que fuera su padre, cuando la ira de sus enemigos había alcanzado un punto de furia suprema, cuando su propia hora de lo más profunda humillación acababa de llegar, hace un llamado abierto ante los ojos de todos los hombres para ser llamado rey y reconocido como tal. Los adoradores están, Leo está. Él era un rey espiritual y por esa razón no acudió al palacio temporal, sino al palacio espiritual. Él cabalgaba al templo y luego, tomando posesión de él, comienza a enseñar allí como no lo había hecho anteriormente. Había estado algunas veces en el pórtico de Salomón, pero estaba con mayor frecuencia en la ladera del monte que en el templo. Pero ahora, como un rey, toma posesión de su palacio y allí, sentado en su trono profético, enseña al pueblo en sus atrios reales. Todo cambió en ese momento. Llegó el rey. Y eso es lo que celebramos hoy, que llegó el rey, pero no fue al palacio de Herodes, fue al templo. ¿Qué tipo de rey pudo ser él? Cristo mostró mediante este acto qué tipo de rey pudo haber sido si le hubiese agradado y qué tipo de rey sería ahora si quisiera. Si hubiese sido la voluntad de nuestro Señor, esas multitudes que le seguían por las calles le habrían coronado en realidad en ese lugar y en ese momento. Y doblando sus rodillas le habrían aceptado como una vara salida de la raíz seca de Isaí, porque eso está en la Biblia. El que había de venir, el gobernante, el Silo en medio del pueblo de Dios, solo hubiera tenido que decir una palabra. Mire, hermano, mire. ¿Usted se acuerda cuando lo fueron a arrestar? Que le preguntaron, ¿quién es Jesús? Que él dijo, yo soy. ¿Qué pasó con los soldados? Todo el mundo cayó al suelo. Él lo único que tenía que decir era una palabra si él hubiese querido. Y con él a la cabeza se habrían precipitado al palacio de Pilato y tomándolo por sorpresa, pues solo habían unos cuantos soldados en la región. Pilato podría haber sido pronto su prisionero. Palestina habría sido liberada con prontitud de las legiones romanas y habría podido convertirse otra vez en una nación real. Eso hubiera pasado si él lo hubiera decidido, pero él no decidió eso. ¿Por qué? El Espíritu Santo te puede dar el número de la loto, pero él no lo va a hacer. El Señor te puede quitar esa aflicción, pero él no lo va a hacer. Y hay cosas que no vamos a entender porque miramos las cosas como las miraba el pueblo de Israel. Queremos un rey así y él no es un rey así. Ok, alguien puede emocionar. Alguien puede, por favor. I'm preaching good. ¿Quieres el rey tailor made? Que te sirva a ti. Por eso cuando pasan cosas en la vida te cuestionas. Estas últimas 2 semanas en la vida de Roxana pueden haber subido a su mente preguntas. ¿Por qué mi papá de 70 años? Porque esa es la mentalidad que tenemos. Porque así es que pensamos. Ellos querían
un rey como ellos conocían y entendían. Ellos querían un rey con una corte, con nobles, con aristócratas. Y la corte de Jesús eran pescadores, analfabetos, humildes. Ellos querían un rey con pompa, con caballos, con oro, con plata. Y él no llegó en un caballo como llegaban los conquistadores a las ciudades. Él llegó en un burro que cogió prestado. Él no tenía el banco virado. Él tenía un tesorero que se robaba a los chavos. Él no tenía un ejército. La gente que estaba allí lo que tenían eran palos en las manos. Y ese es el rey que nosotros queremos. El que nos creó Hollywood en nuestra mente. El que cuando nos convertimos nos dice: no te va a pasar nunca nada malo, porque de ahora en adelante todo va a estar bien. La victoria no vas a tener. Cuando el reino de Jesucristo lo que te dice es: en el mundo tendréis aflicción, pero confía. Te va a doler la vida, pero yo estoy contigo. Las cosas no van a ser color de rosa, pero ¿sabes qué? Me vas a tener a mí al lado tuyo todo el tiempo. No te preocupes, yo voy a llorar contigo, yo me voy a quebrantar contigo, yo voy a estar contigo en tu dolor. Ese es el rey que yo soy. El rey que lo dio todo. El rey que dejó el trono, la gloria, los ángeles, los querubines, los serafines. El rey que se metió en un vientre de una mujer y nació en un pesebre. El rey que se dejó matar. El rey que sufrió una muerte horrible. Ese soy yo, un rey diferente. El rey que te pide que ames a tus enemigos, que bendigas a los que te maldicen y ores por los que te ultrajan. El rey que te dice: si te piden la capa, dale la túnica. Si te piden que camines y lleves una carga, una milla, llévala dos. Si te dan en una mejilla, ponle la otra. El rey que te dice: sé humilde. El rey que te dice: ama como yo te he amado. El rey que te dice: no le tomes a tu hermano su pecado en cuenta y olvida. El rey que te dice: da para que tengas. El rey que te dice: muere para que vivas. Es un rey diferente. Es un rey que no busca lo suyo. Es un rey que sus leyes las escribió no en papel, sino en tu corazón. Si alguien quiere que ese rey entre a su vida, repite esta oración con todos nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te reconozco, hoy yo te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a vivir en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración y te arrepentiste de todo tu corazón, tú eres salvo.
Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 en nuestra transmisión.